invito a que puedan buscar en sus Biblias el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. A medida que la van encontrando, se ponen en pies. Apocalipsis capítulo 2, del verso 1 en adelante. Nos ponemos en pies para darle lectura a la palabra del Señor. Le daremos lectura hasta el versículo 7. Y la palabra de Dios la he titulado en esta mañana: Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. Tomen sus asientos. Dios es lleno de amor y lleno de misericordia. Amén. Dios es lleno de amor, lleno de misericordia. El apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis y él envía un mensaje a las 7 iglesias que estaban en ese instante. Y una del mensaje que Cristo envía a través del apóstol está en la iglesia de Éfeso. Éfeso, amado hermano, amada hermana, era la ciudad más importante de la provincia de Asia Menor. Tal era la importancia de esta ciudad de Éfeso que tenía un puerto. Y nosotros conocemos que donde hay una ciudad portuaria, el comercio se mueve ahí. De hecho, Éfeso era una ciudad rica en cuanto a recursos, en cuanto al movimiento que había ahí, era bastante bueno. Éfeso era la sede principal de la iglesia de la región. ¿Cómo se originó esta iglesia? ¿Cómo se fundó? El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, pasa aproximadamente 3 años en Asia Menor y comienza a levantar esta iglesia en Éfeso. 3 años aprox. En los cuales lo acompaña
el siervo Aquila y su esposa Priscila, siervos del Señor. Yo cuando leo las cartas del apóstol Pablo y veo lo que hicieron en este matrimonio, Priscila y Aquila vivían en Éfeso. Acompañaron al apóstol Pablo en su viaje misionero. También este matrimonio prestaba su hogar como iglesia. Imagínense el amor y la pasión que tenían por la obra de Dios Aquila y Priscila. Ayudaban al apóstol a enseñar y a discipular a los nuevos creyentes. Esto está en Romanos 16, capítulo 3, verso 4, por si después lo quiere estudiar en su casa. También Pablo le pide a Timoteo que él vaya a la iglesia de Éfeso y cuide, porque se estaban infiltrando falsos maestros, falsas doctrinas. Entonces Pablo le dice a Timoteo: ve, anda a Éfeso y resguarda la iglesia, porque está pasando esto. Y en los últimos días de su vida, el apóstol Juan, él lo vive en Éfeso, también ministrando la iglesia de Éfeso. Podríamos decir que la iglesia de Éfeso tenía buenos pastos, buena enseñanza, buen fundamento, siendo ministrada 3 años por el apóstol Pablo, teniendo a Priscila, a Aquilas, luego tienen a Timoteo y luego tienen al apóstol Juan. Buena enseñanza, buena fe, buen fundamento. Por eso vemos que el apóstol Pablo después envía cartas a Efesios. La carta de los Efesios es para los hermanos de Éfeso. Gloria a Dios. Entonces esta iglesia tuvo buenos líderes, tuvo buenos maestros, tuvo buenos ejemplos a seguir. Apóstol Pablo, Aquila, Priscila, Timoteo, el apóstol Juan. Y cuantos más hombres fieles anduvieron por esas filas. Pero así también como eran buenos, también se querían infiltrar malos. Pero siempre el bien prevalece contra el mal. Por eso Dios le dice a esta iglesia. Y vamos a partir a desglosar del versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas significan las 7 iglesias. Y las tiene en su diestra. Está diciendo que nuestro Señor tiene las 7 iglesias y tiene a su iglesia sostenida en su mano. Cuando la iglesia tiene a Cristo como el centro. ¿Y si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Cuando el hombre y la iglesia depende que Cristo sostiene la iglesia, aunque pasen problemas, vengan dificultades, la iglesia va a prevalecer porque Cristo es quien la sostiene, no el hombre. El que anda en medio de los 7 candeleros de esto, dice, los 7 candeleros igual simbolizan la iglesia. Y nuestro Señor Jesús se pasea por las iglesias. Él, amado hermano, amada hermana, Él está presente en medio nuestro. Y Él vela y cuida a su iglesia. Y Él conoce lo bueno, lo malo, cuánto trabajamos, cuánto no trabajamos. Él conoce cuánta paciencia tenemos.
Él conoce los que son impacientes, conoce quiénes son niños en la fe, conoce quiénes son maduros en la fe. Él conoce y se pasea por su iglesia. Porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Que a veces creemos que Dios no está, porque quizás no hubo manifestación. Dios está presente igual. Dios está presente igual. Entonces, el versículo 1 nos dice que Dios tiene a la iglesia en su mano, que Él la sustenta, y Él se pasea por el medio de la iglesia. Por eso también nosotros tenemos que tener el temor reverente delante de Dios, desde el pastor, los líderes, la congregación, de que por más que hay una persona que, entre comillas, que está liderando, Dios es que gobierna la iglesia. Él la gobierna. Él gobierna. Por eso me gusta el texto que dice que en vano trabajan los hombres si Dios no edifica la casa. Podemos trabajar, ese trabajo puede ser en vano, sí, si no dejamos que Dios gobierne la iglesia. Y la iglesia vemos que tenía buenos fundamentos en la palabra. Y Dios le dice en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Para los que están llegando, la palabra se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, del verso 1 al 7. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Tenían buenas obras, trabajaban harto y tenían harta paciencia. Soportaban las dificultades bajo la presión, se mantenían fieles al Señor. Era una iglesia, digámoslo, buena. Así. Lo que dice la palabra, era una iglesia digna de imitar. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Tenían discernimiento de decir que estos son buenos y estos son malos. Aunque tenga apariencia de oveja, por dentro son lobos rapaces. Sabían discernir eso. Sabían discernir cuando alguien decía, yo soy apóstol. Y decían, no eres apóstol. Y lo has hallado mentiroso. ¿Se da cuenta que tenía muy buenas cualidades esta iglesia? Buenas obras, arduo trabajo, paciencia. Sabía discernir a los que son malos, sabía discernir los que no eran apóstoles. Y has sufrido y has tenido paciencia. ¿Recuerdan cuando vimos un estudio bíblico sobre la paciencia? Ya hablábamos que en el griego la paciencia significaba permanecer bajo. ¿Permanecer bajo qué? Bajo persecución, permanecer bajo aflicción, permanecer bajo cualquier circunstancia difícil. Cuando tú tienes paciencia, permaneces. Tremendo. Y has sufrido y has permanecido. Has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tremenda iglesia. Puro aplausos. Puros buenos halagos. Pero como Dios ve más allá de lo que nosotros podamos ver, Él le dice,
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí, en ese texto es donde vamos a meditar en esta mañana. Porque esta iglesia lo tenía todo, por decirlo, en cuanto a ser un buen ejemplo a seguir. Porque si nosotros llevamos actualmente una iglesia con esas cualidades, usted que pasa por afuera de esa iglesia, usted dirá, oye, esta iglesia sí que trabaja harto. Esta iglesia sí que sabe bien las cosas que hace. Pero aún así, a Dios no le sorprende lo mucho que podamos hacer. Si Él lo valora, sí lo valora. Pero Dios ve a veces más allá de lo que ven nuestros ojos. Y Dios le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gloria al Señor. La iglesia de Éfeso, amados hermanos, no es que hubiera dejado o abandonado el objeto del amor, sino que ha perdido el grado y fervor que tenían al principio. Eso es lo que Dios lo está amonestando. Ellos seguían teniendo amor, sí, seguían teniendo amor, pero habían perdido el fervor que tenían al principio en cuanto a la pasión, al amor en la obra de Dios. Y eso es lo que Dios estaba amonestando a la iglesia de Éfeso. Dios le aclara todo lo bueno que ellos estaban haciendo, pero les dice, has descuidado tu primer amor. Ya no me estás sirviendo como al principio lo hacías. Ya no me buscas como lo hacías al principio. Cristo se entristece cuando la iglesia declina en su pasión por la búsqueda en oración e intimidad con Dios. Y le doy gracias al Señor que tiene misericordia de su iglesia y nos amonesta en esta área. Y le doy gracias a Dios porque coloca un corazón sensible a su voz y a su palabra. Y nos dice, ustedes han descuidado su primer amor. ¿Por qué? Porque ya no me buscas como al principio. ¿Están sirviendo? Sí. ¿Están trabajando? Sí. ¿Se han esmerado arduamente por mi obra? Dice el Señor. Sí, lo han hecho. Pero su intimidad ya no es la misma como antes. Y Dios muchas veces, amados hermanos, no es que Dios no valore el esfuerzo que hacemos por su obra. Sí, Dios lo valora. Pero la pasión y el amor que tenemos por Dios muchas veces no se refleja en las cosas que podamos hacer, sino que la evidencia se basa en cuando nadie nos ve, que es la intimidad. Gloria al Señor. El amor que nosotros tenemos hacia Dios es en base al amor que hemos recibido de Él. Dice 1 de Juan 4:19, nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor que recibimos hacia Dios, o sea, el amor que damos a Dios es de lo que hemos recibido de Él. ¿Cuántos sabían que la unidad se guarda, se cuida? Por ejemplo, si yo quiero estar en unidad con mi hermano Benjamín, yo debo velar en cuidar esa unidad. Si no lo sabía, hoy lo sabe. La unidad se cuida y se guarda. Yo no puedo decir, no, si yo estoy en unidad con mi hermano Benjamín, si yo no he procurado estar en unidad con él.
Así como la unidad se guarda, el amor a Dios también se debe cuidar, se debe guardar. ¿Por qué? Ahí está la pregunta, ¿por qué? La palabra de Dios nos da evidencia, el mismo texto lo dice en Apocalipsis, que el corazón del ser humano muchas veces se descuida. No lo protegemos como Dios quiere que lo guardemos y empieza a guardar cosas que de repente empezamos a ver normal, que para Dios no es normal, porque Dios siempre va a priorizar nuestra relación con Él en la intimidad. ¿Ya? Dios siempre va a priorizar eso en nosotros, porque eso es lo que a nosotros realmente llena. Cuando usted está en intimidad con Dios, en su presencia, en ese momento íntimo, y usted es confortado, alentado, exhortado por el Espíritu de Dios, y usted derrama, y esa es una palabra que quizás no es agradable, pero usted derrama lágrimas. En mi casa tengo que estar con 1 kilo de confort ahí, sonándome la nariz, cuando estoy en intimidad con el Señor, porque mi alma se entrega en totalidad al Señor. Y eso es lo que Dios más prioriza de sus hijos. La palabra de Dios nos da evidencia que el amor del hombre muchas veces se descuida. Por eso le decía que así como la unidad se guarda, el amor también se debe guardar, se debe cuidar. Muchas veces el amor del hombre se descuida, se opaca, dejamos de amar como al principio. Lo dice el libro de Apocalipsis. En otros libros dice, en Mateo 24 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra nos da evidencia de que el amor del hombre, si no se cuida, si no se guarda, se enfría, se opaca, va declinando. Es una triste realidad que no la podemos ocultar. Pero le damos gracias a Dios que nos exhorta. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que nos exhorta? Escuche esto, amados hermanos. El corazón, según la Biblia, es mucho más que un órgano físico. Es el centro de la persona, la fuente de sus emociones, pensamientos, intenciones y voluntad. La Biblia lo describe como el lugar donde reside la verdadera identidad de una persona y donde se toman las decisiones más importantes. Dios le habla a la iglesia de Éfeso que han trabajado arduamente, saben soportar a los que no son buenos, tienen paciencia, se han esmerado por la obra de Dios, saben discernir los que son falsos apóstoles, falsos maestros, pero han descuidado su primer amor. Como decía al principio, nuestro amor a Dios y pasión por su obra muchas veces no se refleja en las cosas que podamos hacer visibles o que son palpables ante los demás. Porque la iglesia de Éfeso tenía muchas cualidades. Volvámoslo a leer. Verso 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dios está al tanto de las cosas que la iglesia hace y sabe cuánto nos esmeramos, cuánto trabajamos por su obra y cuánto le amamos. Eso Dios lo conoce.
Pero hay algo que a Dios no le gusta, que es cuando la iglesia descuida y pierde el primer amor. Imagínense un matrimonio que ambos trabajan arduamente por mantener el hogar. Ya sea que uno trabaje en el trabajo secular, otro trabaje en el hogar, ambos cuidan la familia, ambos están ahí trabajando codo a codo para que el matrimonio siga. Pero no hay relación. Y sin relación no hay comunicación. Y donde no hay comunicación, no hay comunión. Y en donde no hay comunión, no hay intimidad. Pero ambos están trabajando ahí, codo a codo, vamos, saquemos la casa adelante. Pero cuando están solos, no pasa nada. Y en la obra de Dios, a veces estamos trabajando 24/7 por la obra del Señor. Vamos para allá, vamos para acá, levantamos una silla, levantamos. Y cuando tenemos que tener esa intimidad con el Señor, no la hay. Y Dios quiere priorizar eso, sin dejar de hacer lo otro. Pero Dios prioriza la pasión, por lo cual donde lo buscamos, ahí en la intimidad, donde nadie te ve, donde el pastor no te está viendo, la pastora, el líder no te está viendo, pero sí en tu humillación a Dios tú buscas tener intimidad con Él. Y eso es lo que Dios le está diciendo a la iglesia: vuelvan a eso, vuelvan a esa pasión, vuelvan a esa intimidad. Cuando el matrimonio está en el primer amor, o están en la luna de miel, no hay en el momento de estar juntos. O los primeros pololeos, cuando están recién pololeando los jóvenes ahí. Están ahí, se llaman 24/7. Y son las 11 de la noche. Hola, amorcito, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Te vas a dormir? Sí, me vas a dormir. Que tenga buenas noches. Buenas noches. 5 minutos. ¿Te dormiste? No, no me he dormido. Todo el tiempo de intentar buscar tener esa comunión y relación. ¿Por qué? Porque está en el primer amor. La iglesia de Éfesos en sus primeros días manifestó eso. Trabajo arduo, paciencia, sabían discernir lo bueno y lo malo, pero estaba el primer amor. Estaban ahí, en intimidad, en oración con el Señor. Pero pasando el tiempo, siguieron trabajando tal cual, sí, pero descuidaron lo más valioso que era el pasar tiempo en intimidad con el Señor. Y eso es lo que Dios quiere volver a levantar en su iglesia. El valorar, porque no lo estamos valorando, valorar el tiempo y cuánto tiempo apartamos para estar en intimidad con el Señor. Porque, como le digo, podemos servir toda la semana, trabajar toda la semana para el Señor, pero si no hay intimidad con Dios, ese trabajo muchas veces comienza a desgastarnos. Comenzamos a hacer las cosas por cotidianidad. Ya no está esa misma pasión que al principio. Y Dios quiere que volvamos a nuestra identidad, que está en la intimidad con Cristo, en la intimidad con Dios. Y todo lo que está haciendo por la obra de Dios lo va a hacer, pero partiendo de que usted
no ha descuidado su intimidad con Dios. Recuerde los primeros días de su conversión. Algunos llevan 3, 4, 2, 5, 6, 10, 12 años sirviendo al Señor. Otros llevan 15, 20. Yo creo que aquí la más antigua es la hermana Mireya, la hermana Miriam. Hermana Miriam, ¿cuántos años lleva usted sirviendo al Señor? Desde que nació. Desde que nació. Traigamos a memoria nuestros primeros días en cuanto el Señor nos hizo nacer de nuevo, en espíritu y en verdad. Pasábamos arrodillados, buscando la presencia del Señor. Como decía la alabanza, si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Dios quiere que lo que cantamos lo empecemos a llevar a la acción. Hay un texto que dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscarás de todo vuestro corazón. Y para Dios, muchas veces el amor que tenemos hacia Él no se refleja en las cosas que podamos hacer. ¿Ya? Como le dije, Dios valora todo el esfuerzo que hacemos por su obra. Lo valora. Pero la pasión y el amor que tenemos hacia Él no se evidencia muchas veces en esas cosas, sino que el amor y pasión a Dios que tenemos hacia Él y su obra se refleja en nuestra intimidad y humillación que tenemos ante Él. Cuando nadie te ve, vuelvo a recalcar eso, cuando nadie te ve, nuestro Señor Jesucristo, como siempre, nuestro mejor ejemplo, Él siempre supo valorar y nunca descuidó el pasar tiempo en intimidad con el Padre. En Lucas capítulo 5, verso 16 dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El Señor Jesús estaba con toda la gente que lo seguía, los apóstoles, y Él decía, ya, es mi tiempo de pasar en intimidad con el Padre. No importaba qué estaba haciendo, pues Él decía, ya, espérense acá, voy y vuelvo. Se iba al desierto y estaba en intimidad con el Señor. Marcos capítulo 1, verso 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Recuerde esos días cuando, y yo en mi caso, el Señor me está haciendo recordar, en mis primeros días de convertido, el Señor me despertaba a la hora que era, mi esposa de testigo, me ponía el pijama y me ponía a orar. Sea 2, 3, 4, 5 de la mañana, el Señor me quitaba el sueño. Ya, Señor, ¿quieres que te busque? Me ponía el pijama de rodillas. Y a veces nosotros descuidamos eso. Empezamos a priorizar cosas que son necesarias, sí son necesarias, pero descuidamos el pasar tiempo en intimidad con el Señor. Y nuestro Señor Jesucristo siempre, amados hermanos, siempre supo valorar el tiempo que pasaba
en intimidad con el Padre y humillación. Dios quiere volvernos a la iglesia a aprender a valorar ese tiempo, porque es algo precioso que no debemos descuidar. Imagínese usted su matrimonio. Imagínese su matrimonio sin intimidad. Pero están ahí trabajando ambos, pero han descuidado la intimidad. Han descuidado el primer amor. Dios siempre, amada iglesia, pone ejemplos muy cotidianos en la palabra de Dios. Y mire lo que dice en el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 2. Dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Está diciendo: me he acordado de ti, como el amor que tú has tenido en tu juventud. Y vuelvo a poner el ejemplo de nosotros. Yo con mi esposa, yo digo a mi esposa que siempre vamos creciendo, pero en estos crecimientos han habido también declinaciones o bajones. Pero siempre le digo, nosotros nuestro amor debe ir creciendo cada día más, en vez de ir declinándose, al contrario, debe ir creciendo. Pero es de un trabajo. Es como estar en terapia toda la semana, con el fin de menguar uno, por amor al otro. Y así como nosotros tuvimos un tiempo de luna de miel, porque ¿cuántos matrimonios? Dios bendiga a los matrimonios que están recién jóvenes. Acá tenemos el matrimonio de nuestro hermano Andrés. ¿Cuántos años lleva de matrimonio? 2 años. Gloria a Dios. Hermano Álvaro, Guadamada Rosini, ¿cuántos llevan de matrimonio? 1 año y medio. Menos mal que se acordaron, o si no le iba a llegar en la casa. Ya. Y tenemos matrimonios más adultos, más, digámoslo, más con experiencia. Tenemos el caso de nuestra hermana Janet con nuestro hermano Wilson, que hace poco, ¿cuánto cumplieron? 48 años de casado. 48 años de casados. Y usted ve a la hermana Janet reluciente. ¿O no? ¿Cómo la ve reluciente? Como una flor. Así. Nosotros, amados hermanos, debemos aprender primero a cuidar, ya que tomamos el matrimonio, porque muchas veces Dios toma el ejemplo del matrimonio en nuestra relación que tenemos con Él. Y digamos las cosas como son. Muchas veces nosotros descuidamos nuestros matrimonios. Descuidamos esa relación y esa intimidad que Dios nos ha dado, un regalo. Dice que el que haya esposa haya el bien. Dice la palabra. El que haya esposa haya el bien. Dice que los padres dejan riquezas a sus hijos, mas la mujer prudente es herencia de Jehová. Y así como Dios nos manda a nosotros a cuidar y velar por nuestras esposas, Dios también manda a la iglesia a que no descuide su primer amor y la pasión que tiene por el Señor. Es una realidad, amados hermanos, que el afán diario, el trabajo, el estudio, la casa, el matrimonio, el pecado, o muchas veces la ortodoxia o programas que se hacen dentro de la iglesia local nos hacen descuidar nuestra
intimidad con el Señor. Y debemos volver, como Dios le dice a Apocalipsis, arrepiéntete. Eso le dice Dios a la iglesia de Éfesos, arrepiéntete. El arrepentimiento nos hace reconocer que hemos fallado. El día jueves, viernes, el Señor me mostraba en sueño que yo caminaba y me arrodillaba. Daba 5 pasos y me arrodillaba. Así. Me miraba yo en el sueño, caminaba 5 pasos y me arrodillaba. Y tenía esa necesidad, esa sed de buscar al Señor. Y me despertaba y le decía, Señor, perdóname. Perdóname porque he dejado esa intimidad que tenía al principio. Estoy trabajando, sí, estamos haciendo la construcción, sí, hemos trabajado harto, pero has descuidado tu primer amor. Siempre la palabra el primero es para uno. Hay harto trabajo en la iglesia. Pero imagínense si yo le digo a mi esposa, no hay intimidad, porque hay otro trabajo. No aparto tiempo para estar contigo. ¿Cómo se sentiría ella? Abandonada. Que tengo poco interés por ella. Porque los matrimonios, los que aún no se casan, consejo para los jóvenes, consejo para los que están casados. El amor que tú reflejas a tu esposa no son muchas veces las cosas que tú le puedas dar, sino que es cuánto tiempo tú le dedicas para estar con ella en relación íntima. ¿Qué pasa con los matrimonios? Que el hombre trabaja, se va afuera y le trae a la esposa 5 millones ahí en el bolsillo. Usted tiene 5 millones, pero el tiempo que pasan juntos, no hay. No hay. Y Dios prioriza siempre de su iglesia la intimidad. La intimidad. Y si yo me pongo a recordar todo lo que yo hacía al principio, que era bueno para el ayuno. Era re bueno para el ayuno. 2, 3 días, hasta 4 días de ayuno. El Señor me apacentaba en las noches. Mientras yo dormía, su Espíritu Santo me ministraba. Yo sudaba en las noches. ¡Oh, qué manera! Sudaba en las noches en la presencia del Señor. Y todo eso el Señor me traía en recuerdo. Y yo decía, ya estamos trabajando tanto por la obra del Señor. Y el Señor me decía, pero has descuidado tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Es tan grande el amor de Dios hacia nosotros que Él nos sigue amando. Jeremías 31, verso 3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Te amé con amor eterno, por eso tú sigues de pie, por eso sigues con vida, porque yo he prolongado mi misericordia contigo. Y debemos recordar ese tiempo de luna de miel, pero para traerla en el ámbito espiritual. Recuerde el primer amor, los primeros años de su convertimiento, cuando el Señor hizo en usted el nuevo nacimiento. Cuando se apaga la pasión por el Señor es muy peligroso para la iglesia, ya que se pierde, una de ellas es el amor fraternal. Se pierde muchas veces la unidad, priorizando la ortodoxia o práctica de la iglesia
descuidando nuestra intimidad con Dios y relación con la hermandad. Dios siempre se va a complacer de una iglesia que es fiel y que trabaja en la obra del Señor arduamente. Pero todo eso no debe opacar o descuidar el tiempo que pasamos en intimidad con el Señor. En los años, amados hermanos, que fui director zonal de coro, a nivel zonal acá en Zona Norte, se trabaja mucho, se viaja mucho y el cuerpo se fatiga de tanto trabajo eclesiástico. Y a veces damos más prioridad a la labor que Dios nos pide hacer que a pasar tiempo con quien nos dio esa responsabilidad. Y Dios quiere que nunca descuidemos eso. Necesitamos, amados hermanos, pedirle a Dios que ponga esa necesidad de tener intimidad con Dios. Como lo hacíamos al principio, cuando nada se interponía en nuestra relación con Dios. Hoy tenemos muchas cosas que a veces nos velan, digámoslo así, en tener intimidad con Dios, ya sea la tecnología, teléfono, Netflix, Internet, YouTube. Muchas cosas como esas muchas veces nos quitan mucho tiempo y nos descuidan el tener intimidad con Dios. No quiero decir que usted deje de ver películas, no, vea películas, sobre todo si la va a ver en familia, que pase un tiempo en familia, pero que esas cosas, cuando usted se vaya a acostar, si ha perdido la oración de noche, vuelva a la oración. ¿Se imagina usted, yo voy a su casa? Voy a la casa de la hermana Brenda. Voy a tomar como ejemplo la hermana Brenda. Yo voy de visita a la hermana Brenda, le digo, hola hermana Brenda, ¿cómo estás? Chao. ¿Se imagina algo eso? Hola hermana Brenda, ¿cómo estás? Bien, Dios le bendiga. Chao. Y muchas veces hacemos eso. Cuando venimos a la intimidad del Señor, nos arrodillamos. Gracias al Señor por el día, amén. Gracias. Y el Señor estaba así, mirándonos. Aprovechemos ese tiempo. Disfrutemos ese tiempo. Valoremos ese tiempo de intimidad. Para terminar, amados hermanos, en el Salmo 42, versículo 1 al 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dios nos hace esa pregunta a todos nosotros. ¿Cuándo vendremos y nos presentaremos delante de Él? Así como la mujer María de Betania, que no le importó lo que estaban ahí, ella fue y derramó el perfume a los pies de Cristo. Dios quiere, amada iglesia, primero le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos quiere levantar. ¿En qué? En el ámbito de la intimidad, en la consagración que usted en un tiempo tuvo y la descuidó. Vuelva a eso. ¿Para qué? Para que la obra de Dios no se vuelva monótona. Para que asistir a la iglesia no se vuelva un peso, una carga. Para que hacer la obra de Dios no se vuelva algo ya como que pesado, sino que vuelva. ¿Por qué les cuento esto? Porque está pasando, pasa
Por eso digo, los matrimonios jóvenes, valoren el pasar tiempo en relación. Y cuiden esa relación. ¿Por qué? Porque ya pasan matrimonios que pasan año a año y después ya ni se quieren ni ver. Porque descuidaron el primer amor. Y a veces pasa eso con los hijos de Dios, que descuidan el primer amor y ya después no quieren ni ver al Señor. No quieren nada con el Señor, nada con la obra de Dios. Como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Guarda tu corazón, protégelo, cuídalo. Cuídalo como algo valioso. Y volvamos. Yo me hago esta misma enseñanza a mi vida. David, vuelve al primer amor. Y sigue trabajando en la obra del Señor. Pero no descuides tu tiempo de intimidad. Dios bendiga su palabra. ¿Cuánto tiempo, amados hermanos? Y esta pregunta solamente respóndasela usted misma en su corazón, mismo en su corazón. ¿Cuánto tiempo yo estoy apartando diario para pasar en intimidad con el Señor? ¿Alcanzaremos a estar 10 minutos? ¿O no alcanzamos a los 10 minutos? Volvamos a la intimidad. Amén. Y lo más beneficiado no va a ser Dios, va a ser usted. Voy a ser yo. Porque cuando yo vuelvo a la intimidad, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me fortalece. ¿Qué hace su presencia? Me llena. Y yo me levanto como un león rugiente. Así, cuando usted va a la oración, usted se levanta distinto. Usted no se levanta igual. Pero a veces caminamos así como que entendemos que la gracia de Dios nos sustenta, ¿cierto? Pero a veces nuestras fuerzas andan así, ya no. Medio morir saltando, como dijo alguien por ahí, medio morir saltando. Y andamos ahí y la gracia de Dios nos está sustentando, pero Dios te dice, vuelve a la humillación, vuelve a la intimidad. Y se va a resplandecer en el rostro, en tu forma de servir igual. Todo va a cambiar. ¿Qué les dijo el Señor Jesús a los apóstoles? Orad y velar. ¿Por qué le dice eso el Señor Jesús a los apóstoles? Oren y velen. Porque la carne es débil, dijo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos volver a eso. Pónganse en pies. Y vamos a darle gracias al Señor. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por haber descuidado el primer amor. Agradecemos, Señor, por tu amonestación y por tu consejo, entendiendo que tu voluntad es perfecta y es agradable, Señor. Guarda, Señor, nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, humildemente, que coloques en nosotros la necesidad de volver a la intimidad. Coloca en nosotros el deseo de buscarte en la oración, de buscarte en intimidad, de poder apartar tiempo, Señor, para pasar en intimidad contigo, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia que has tenido con tu iglesia y que hasta el día de hoy tú la has sustentado, Señor.
Pero como decía tu palabra, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a buscarte en intimidad. Ayúdanos a volver al primer amor. Si alguno de nosotros ha descuidado el primer amor, Señor, te pedimos perdón. Y nos humillamos delante de ti reconociendo nuestro error. Quizás nuestro corazón se guardó cosas, se descuidó, Dios amado. Te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a buscarte en intimidad, a buscarte con pasión, Señor, como lo hacíamos en nuestros primeros días, cuando tú llegaste a nuestras vidas. A ti sea toda la alabanza, Señor. A ti sea toda la gloria. Todo el honor sea para ti, Señor. Fortalécenos cada día, Señor. Fortalece también los matrimonios, que es una gran enseñanza la que hoy tú nos diste, Señor. También aprender a cuidar el matrimonio, Señor. A ti sea toda honra y gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén.